el tema, hermanos? Lo que Dios demanda de su pueblo, ¿cuándo? Hoy y siempre. Lo que Dios demanda de su pueblo hoy y siempre. No es tiempo pasado, no es tiempo presente, amados hermanos, lo que Dios sigue demandando en estos tiempos. Vamos a ver, abra su Biblia, amados hermanos, ahí en el Salmo 93, y lo vamos a apoyar con Hebreos capítulo 12, versículo 12-14. Pero vamos primero a Salmo 93. Salmo 93. Salmo 93, versículo 5. Y Hebreos, capítulo 12, versículos 12 al 14. Apúntelo ahí si trae algún papelito, póngale ahí y luego váyase a Hebreos, capítulo 12, versículo 12 al 14. ¿Sí? Ese es el texto de apoyo, amados hermanos. El texto base es Salmo 93, 5 y el texto apoyo es en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Ok. Me espero, hermanos, al cabo tenemos hasta las 10. ¿Ya lo tienen? Ok. Lo que dice en el Salmo 93, versículo 5, dice de la siguiente manera, hermanos: tus testimonios son muy ¿qué? Firmes. Tus testimonios son muy firmes. Y aquí hace una recomendación. ¿Qué dice? La santidad conviene ¿qué? A tu casa. La santidad conviene a tu casa, no nada más por hoy. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Por los siglos de los siglos, para siempre. Por eso yo le decía, el tema de hoy es Dios, ¿qué Dios demanda de su pueblo? ¿Qué? Hoy y siempre. Desde que se estableció los mandamientos de nuestro Dios, amados hermanos, Dios demanda a su pueblo, amados hermanos, muchas cosas, pero dentro de lo que ello demanda, hermanos, es la obediencia. Pero en esta hora vamos a ver qué es lo que demanda Dios. Lo primero que encontramos, amados hermanos, dice que demanda ¿qué? Santidad. Lo primero que demanda santidad. ¿Por qué la santidad? Porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad, amado hermano? La santidad, muchas veces decimos, pues es que, la santidad, amado hermano, viene de un cambio de vida. La santidad viene también de la palabra sanación o salvación. Esas son las definiciones, la etimología de la que significa la palabra sanidad o salvación. Por eso cuando la santidad dice que la santidad conviene a tu casa, Dios nos demanda, dice, de ser santos como yo soy santo. Quiere decir que apartado. Hoy en día ha costado mucho trabajo, hermanos, apartarse de las cosas mundanas. Nos arrastran de una manera tremenda nos arrastran y no podemos salir de ahí, estamos esclavizados. Estamos esclavizados, amado hermano, no podemos salir de ello. ¿Por qué? Porque ahora nos ha invadido la tecnología. No es malo, hermanos, es buena la tecnología. Es tan buena, tan buena la tecnología. Toda la información es buena. Hay mucha información hoy en día, pero lo malo es que nosotros la tergiversamos. No es Dios, es nosotros mismos hemos tergiversado, porque la tecnología, amados hermanos, qué bueno que hoy tenemos tecnología para podernos comunicar a todos los países. Con la gente que no conocemos, tener contacto, compartir a veces animar, fortalecer, como dice el libro de Isaías, fortalecer a los débiles de repente. Hoy en día ya nos podemos escudar quiénes somos, créalo. Hoy en día, si usted está en las redes sociales, ya no se puede escudar quién es usted, porque lo detectan, porque saben si es aleluya, porque saben si es coludo, porque saben que es brinca para atrás, lo van a identificar. Así de sencillo, hermanos. Entonces, no, sí, hermanos, lo van a identificar, porque empiezan a buscar su perfil, luego empiezan a buscar contactos de ahí, de las personas que usted tiene, y de ahí se dan cuenta, ¡pum!, quiénes somos. ¿Ya se da cuenta? ¿No se había dado cuenta? ¿Verdad que sí, Sergio?
¿Sí nos hemos dado cuenta de eso? Nos hemos dado cuenta, nada más que a veces nos hacemos un poquito, como dicen por allá afuera, tontitos. Pero bueno, ok. Entonces lo primero que el Señor demanda, ¿qué dice, hermanos? Santidad. La santidad. Ok, entonces vamos a ver otras 4 cosas que Dios demanda. Primeramente, amados hermanos, allá en Isaías capítulo 35, versículo 3, leíamos Isaías 35, 4. Ahora vean a Isaías capítulo 35, versículo 3. Isaías capítulo 35, versículo 3. Isaías capítulo 35, versículo 3. ¿Ya lo tienen? ¿Quién tiene versión diferente? Ok, a ver, Sergio, por favorcito. Sí, por favorcito. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día, hermanos? ¿Hay gente débil? Sí, incluso hasta nosotros mismos, porque hay mucho cristiano que ha perdido la fe, hermanos. ¿Cierto? Miren, este medio de estar en contacto, de estar en contacto con los hermanos de fuera, les anima. El testimonio que se dio hace 20, 15 días se anima, hermanos, a aumentar nuestra fe. Y hemos testificado del poder de Dios, amados hermanos. Por eso aquí nos está diciendo la palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros debemos fortalecer las manos, dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Porque la esperanza no está en nuestras fuerzas. Cuando tenemos la esperanza en Dios, dice que ni lo alto ni lo profundo, ¿qué dijo Pablo? Nos apartará del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo nos apartará del amor de Cristo. Hoy en día tenemos que estar firmes. Decía mi esposa en la situación que estuvimos pasando hace 15 días también, no antes de 15 días, yo no me puedo rendir. Yo no me puedo rendir. Y pues si ella no se puede rendir, mucho menos la cabeza, hermanos, porque imagínense. No nos podemos, en un momento no podemos rendirnos, sino al contrario, dar ánimos. Sé que cuando nosotros tenemos esa situación, estamos pasando por desánimo, habrá otros que nos están dando ¿qué? Ánimo para seguir adelante. La palabra que nos estén dando allí. Recuerdo en el año 97, solamente haga cuentas. En el año 97. Se cae mi esposa de la azotea, regalo el carro y me quedo en ceros. Escúchelo, no es fácil. Regalar el carro, se cae mi esposa de la azotea y no había economía. Lo primero que dijeron del carro, el pastor está mal porque regaló el carro, una. La segunda, cuando mi esposa estaba en la cama, cuando Dios le dio una promesa a ella y Dios cumplió la promesa. Porque Dios le dijo, te voy a poner por una prueba de 40 días, pero el día 40 yo te voy a levantar. Y Dios cumplió su palabra. Pero ahí dentro del tiempo que estuvo mi esposa en la cama, fueron algunos amigos que tenía Job. ¿Por qué te da risa? Fueron unos amigos como los que tenía Job. ¿Se acuerdan cuando Job cuando le empezó a dar lepra? ¿Qué dijeron algunos? Tu pecado te está consumiendo. ¿No dijeron así? Uno de ellos, no recuerdo quién, dijo, tu pecado te está consumiendo. Fíjense, hay de todo. Cuando usted está desanimado, hay de todo. Pero nosotros no debemos de tener la mentalidad de los amigos de Job. Y dentro de ello llegó unas personas y dijeron, no, mi esposa les empezó a dar testimonio, no, Dios me dijo que me va a levantar y me va a levantar.
Y cuando yo le dije, Guille, vamos al hospital, vamos a que te vean. No, Luis, yo no quiero que nadie toque mi cuerpo, porque si Dios me dijo que en 40 días me va a levantar, me va a levantar. Y mi esposa daba testimonio de ello. ¿Y qué pasa? ¿Qué creían que decían los amigos de Job? ¿Qué creen que decían? Tú que te ríes tanto, ¿qué crees que decían? Está mal. Es que está mal, decían, es que está mal, no es posible. Y me decían, hermano, ¿usted por qué? Yo respeto la decisión de mi esposa, porque debemos, el respeto, cuando nosotros sabemos qué es el respeto, es respetarnos a nosotros mismos y respetar las decisiones de las personas. Y me decían, no, hermano, pero es que no puede ser, está bien que tengan fe. Yo respeto la decisión de mi esposa. Llamados hermanos, a los 40 días, Dios la levantó para la gloria de Dios. Y no fue fácil el golpe, hermanos, porque caerse de la azotea y caer de caderas, amado hermano, no es fácil. Imagínense, toda la columna vertebral se desbarata. Pero Dios tiene propósitos de bien, no de mal. Y ahí está. Pero les digo, amados hermanos, hoy en día, amados hermanos, lo que Dios demanda es que nosotros levantemos las manos y las rodillas endebles, lo que dice la palabra de Dios, para dar ánimo, fortalecer a aquellos hermanos que se encuentran débiles. Por eso dice en el versículo 4, decida los corazones opacados, esforzaos y no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago, y Dios mismo vendrá y nos salvará, nos dará la salvación, nos dará la sanidad. Cuando le creemos a nuestro Dios. Cuando, amados hermanos, cuando estamos confiando, cuando Dios nos da una orden, tenemos que cumplirla. La palabra de Dios, hermanos, es para vivirla. Una ocasión dijo un hermano, es que el evangelio es práctico, y yo no le entendía qué era el evangelio práctico. Yo dije práctico y no entendía. Hasta que un día me puse a pensar, ¿qué es el evangelio práctico? El evangelio práctico es practicar lo que está en la palabra de Dios y hacerlo vivo. ¿Para qué? Para que pueda manifestarse el poder de Dios. Practicar lo que dice la palabra de Dios. Eso decía, y no entendía cuando dijo este hermano, es que la palabra, el evangelio es práctico. Yo decía, no, pues qué práctico, si está bien difícil a veces dejar todas las cosas terrenales, que no es fácil de la noche a la mañana dejar las costumbres que no podemos dejar porque son hábitos a veces mundanos, que nos abrazan, que no nos dejan, ¿verdad? Y es más fácil abrazar las costumbres paganas que las cosas espirituales. Nos cuesta trabajo, simplemente en la moda lo vemos. Por eso dicen que la moda, lo que te acomoda. Ok, entonces, amado hermano, lo primero que Dios nos demanda, dijimos que santidad. Segundo, hermanos, dice que levantar las manos caídas y las rodillas endebles, debilidad. Tú no te puedes quebrar, hermano. En esos tiempos no nos podemos quebrar. En esos tiempos tenemos que tener la mentalidad de la palmera. No nos podemos quebrar, hermanos, porque la gente está viendo, nos está mirando. Miren, ahora ya tenemos una pantalla gigante más grande. Qué bueno. Pues así como esa pantalla está, a nosotros no la vemos, pero la gente nos ve como si estuviéramos en una pantalla gigante. No podemos quebrarnos. Y aunque ya estemos así, que no tengamos fuerzas, como dice este canto, amados hermanos, pero no tenemos que doblarnos. Por eso tenemos que tener la mentalidad de la palmera, hermanos. ¿Sí saben cuál es la palmera? ¿Qué pasa con la palmera? Los que han ido a Acapulco, los que han ido a las playas, se dan cuenta que no hay casi árboles, pura palmera. ¿Por qué pura palmera y no árboles? Por el clima puede, pero no, hermanos, no es por eso. En Guadalajara se dice que hay un canto que Guadalajara en un llano, ¿qué? México en una laguna. ¿Se acuerdan de ese canto? Sí. Decir, ay, hermanos, acuérdense, nomás no se acuerden cuando se ponía bien hacia atrás. Pero Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara, amados hermanos, cuando llueve los árboles se caen. Más fácil que aquí en México.
o sea, en la Ciudad de México. Pero en Guadalajara, cuando hay una fuerte lluvia, los árboles se caen. ¿Por qué? Porque están en un llano, porque no tienen una raíz profunda. Y aquí en México, como era laguna, por eso era profundo las raíces son profundas. Ok. La palmera, amados hermanos, lo que tiene es que la palmera, la altura que tiene, lo tiene de profundidad de sus raíces. Ajá. La tiene de profundidad. Usted ve una palmera que tiene 15 metros de altura, ¿cuánto tiene de profundidad? 15 metros, como la torre latinoamericana, ¿verdad? Pero entonces cuando la palmera, amados hermanos, dice que cuando viene el viento, la palmera puede torcerse hasta pegar al piso y volverse a levantar. Quebrarse toda, hermanos, pero no tronarse. Y volverse a levantar y estar erguida. Esa es la mentalidad que debemos de tener en día de hoy en día, hermanos. No es fácil, tampoco, pero nada imposible, porque el que da las fuerzas es el Señor. Es lo que da las fuerzas. Miren, también hermano pasó por esa situación, ¿cierto o falso? Una pérdida de un pariente. Y yo lo veo fortalecido, pero a Dios la gloria. Porque fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando Dios te da la fuerza, hermanos, te confortas, te animas y sigues adelante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te está viendo, te está observando. ¿Cómo actúas? ¿Cómo estás actuando en tiempos de la pandemia? ¿Cómo estás viviendo en esos tiempos? Y se refleja en el rostro, quiera o no quiera. Se refleja. Yo puedo llegar aquí a más, pero allá afuera todo demacrado. Y eso es lo que la gente está viendo. ¿Cómo hablamos con la gente? ¿Cómo nos dirigimos a la gente? Claro que con respeto, con todo con respeto, pero ¿cómo lo hacemos? Mire, yo uso mi cubrebocas por educación, a donde voy me lo pongo. Y salgo y me pongo mi cubrebocas por respeto a los demás, pero yo sé que este cubrebocas no me va a salvar. Solamente la gracia y la misericordia de Dios. Seguimos, hermanos. Entonces se dice que levantar las manos, rodillas, pero tener la mentalidad de ¿qué, hermanos? De la palmera. De la palmera. Cuando usted ve ese problema, recuerde, la palmera, 15 metros de profundidad, quiere decir que la palmera estaba bien cimentada, hermanos. La palmera está bien cimentada, ¿sí? Y está bien cimentada porque, reitero, cuando usted ve que vienen las tormentas, y las tormentas no son cualquier cosa, hermanos. Hay tormentas que son de 180 hasta de más, cuando empiezan los tornados, cuando empiezan los huracanes. Todo eso, hermanos, imagínense todo lo que tienen que soportar. Por eso dice la palabra de Dios que el justo permanecerá, dice, como la palmera. Florecerá como cedros en el Líbano. Crecerá plantados en la casa de Jehová. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Seguimos, hermanos. ¿Qué significa las manos caídas? Sinónimo de debilidad. Un sinónimo de debilidad. Mire, cuando usted está fuerte, anda coactivo, mueve las manos, toda la cosa. Pero cuando viene un problema, a veces, ¿qué? Bajamos las manos. Y cuando bajamos las manos, hasta parece que el cuerpo también se debilita. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene fuerza las manos? Sí, amado hermano. Usted ve que agarra, se mueve las manos, pero hay gente que no mueve las manos porque está todo tullido. Pero la palabra aquí, amados hermanos, dice que levantar las manos, que es levantar o las manos caídas, es sinónimo de debilidad, y la debilidad para nosotros es espiritual. Cuando no nos tomamos de la palabra de Dios, tomarnos fuerte de la palabra de Dios, amados hermanos, es lo que nos da fortaleza, lo que dice el libro de Proverbios. ¿Qué dice en el libro de Proverbios capítulo 5? A ver, ¿quién vaya rápido a la Biblia? Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5, perdón. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? ¿Qué más? Más, síguele leyendo. ¿Qué más? Síguele. Sigue lo que dice, lo vas a ir. ¿Qué será qué?
Entonces la palabra de Dios es alimento espiritual. Sí, cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles, miren, anoche me dice mi esposa, nos fuimos a acostar y estaba yo inquieto. Ya había orado, pero estaba yo inquieto y andaba para un lado y para otro. Y dice mi esposa en la mañana, te voy a demandar. Dije, no hagas eso. Porque los vecinos llegaron también y empezaron a poner música. Y luego mi esposa, como tiene el sueño tan suavecito, si yo brinco para acá, se despierta. Si brinco para acá, despierta. Y ya no hay a veces que hago, levanté y voltear para despacito. Pero de cualquier manera, cuando ya me di cuenta que la desperté. Pero estaba yo inquieto, hermanos, porque dije, bueno, ya en la noche oré y le dije, Señor, yo te pido por mi papá y por los que están enfermos, y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero estaba inquieto. Y me volví a levantar. Y como no me habían dado razón de cómo estaba mi papá, le vuelvo a marcar a mi hermana y no me contesta. Y así me quedé, y estaba yo inquieto. Pero después ya me agarró el sueño y dije, Señor, gracias a Dios. Pero, amado hermano, aquí la palabra de Dios nos está hablando que es medicina a nuestro cuerpo. Si nos fiamos del Señor, entonces sí podemos levantar nuestras manos, amado hermano, nutrirnos de la palabra de Dios, porque es medicina. Hoy en día toda la gente tiene medicina. Ahora sí, ¿quién no tiene su botiquín lleno de medicamento, hermanos? No, antes no estaba vacía el botiquín, ¿cierto? No. Y ahora, ¿de qué está lleno el botiquín? De todo medicamento, de todo. Que así nosotros, amado hermano, como el botiquín hoy esté lleno, que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, porque es el alimento. ¿Ya se dio cuenta por qué le puse aceite en su cabeza? No sé el doctor para que nos diga por qué en la mollera. ¿Perdón? Esto y el ombligo, porque el ombligo es vida. El ombligo es vida, pero aquí, amado hermano, decía mi esposa, para que se nos, ¿cómo dijiste, mujer? Para que yo le dije, para que en la cabeza, no, hermanos, porque cuando encontramos que dice, para que se aclaren los pensamientos, pero cuando dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y unge mi cabeza con aceite para que mi copa esté rebosando. El pastor está loco, de repente nos pone mucho aceite en las manos, de repente nos pone en la cabeza. ¿Qué está sucediendo? Ya se está volviendo, ¿cómo dicen por ahí? Chamán. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano, buscamos la manera de cómo Dios nos guíe para poder tener un pueblo sano, amados hermanos. Dios desea un pueblo sano en esos tiempos. Dios desea que demos testimonio del poder de Dios, hermanos, y que no nos avergoncemos del evangelio, porque el evangelio dice que es poder de Dios. No podemos avergonzar al Señor, amado hermano. No podemos avergonzar. Yo no le comenté esto a mi esposa, pero yo voy con una señora que me pide trabajo continuamente. Y ella va a un lugar, no sé dónde vaya. Pero cuando yo empieza a escuchar, pues de repente prende su celular y empieza a escuchar las oraciones muy diferentes a las nuestras. Pero yo la escucho. Y el día de ayer que voy a cobrar, porque soy cobrador, ¿verdad? Y va y quiero que ven, me llama y ya fui a ver. Y me dice, oye, ¿tú no haces rezos por los muertos? Le dije, pues siéntese, vamos a platicar. Y ya le expliqué por qué no hacemos rezos, por qué no tenemos el rosario. Le dije, usted me está preguntando, yo le voy a contestar. Dice, sí, quiero que me digas. Ahí le va. Le dije, mire, Torre de Marfil, ¿qué dice? Puerta de David. ¿Era pollera? No, ruega por ella, ¿no? Sí, es cierto así, hermanos. Perdón por los hermanos que me están viendo en el Face. No estamos lastimando conciencias, pero yo por eso le estoy diciendo el motivo, no me estoy burlando. Pero Torre de Marfil, ruega por ella. Puerta de David, ruega por ella. Y yo le pregunté,
¿usted cree que esto es material? ¿Usted cree que esta puerta puede interceder por una persona? Dijo, no. ¿Una torre puede interceder por una persona? No. Y se queda pensando así. Le digo, entonces, pues usted me preguntó, yo le estoy contestando. Dice, tiene razón. Y entonces por eso, no. Ahora, ahí le va. ¿Usted cree que María puede interceder por una persona? ¿Qué dicen ustedes como cristianos? ¿Puede María, o sea, la madre de Jesús, no la madre de Dios, que quede claro, ¿sí? ¿Ustedes creen que la madre de Jesús terrenal puede interceder por nosotros? No. Ya por alguien vi que dice así, no, hermanos, es respetable, pero no puede interceder, porque el único que puede interceder por usted y por mí es Jesucristo. Es el único, hermanos. No puede, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Entonces me dice, entonces usted no puede hacer eso, ¿no? Yo puedo orar por la persona, si usted quiere. Dice, es que porque no quiere ir el sacerdote a orar por ella. Le digo, no se preocupe, si quiere comuníqueme, yo oro por ella, no hay problema. No va a pasar nada. Simplemente porque la persona tiene más que nada, tiene la persona por el esposo, a lo mejor tenía una deuda con él, a lo mejor hasta se enojó y se murió la persona y ahora ya no sabe cómo cubrir este problema. Yo le dije, no hay problema, pero ya le expliqué por qué no hacíamos el rosario a las personas que se morían. Solamente hacemos una oración, les damos el plan de salvación y lo demás lo hace Dios. Pero imagínese, amado hermano, si el hermano Ábalos, aunque no, todo débil, ¿qué va a transmitir a la gente? ¿Qué tienes para transmitir? Si el Señor primero dice la santidad, con la santidad puedes ver la gloria de Dios. La segunda, hermanos, si no tienes el alimento espiritual, lo que llamamos en el libro de Proverbios, ¿de qué te estás alimentando? Por eso el Señor Jesucristo, cuando el Satanás le toca, ¿qué le dijo? Mira, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? A ver, pues tráeme un bolillo. Le dijo, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la vida, amados hermanos. Eso es lo que a ti y a mí te ha fortalecido en estos tiempos verdaderamente, si le has creído a Dios. Y lo veo, amados hermanos, porque veo la presencia de ustedes. Y no es por los que se quedaron en casa, Dios les guarde. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Qué testimonio estás dando del poder de Dios? ¿Qué testimonio estamos dando? A unos pastores que se han encerrado, dice la palabra de Dios, que el buen pastor, ¿qué? ¿El buen pastor qué? Su vida da por las ovejas. Y hoy en día muchos pastores, perdón por lo que estén escuchando, si algún pastor me está escuchando y está encerrado, pero amado hermano, la palabra dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién va a dar recompensa? No el hombre, la va a dar Dios. Ahora usted como cristiano, amado hermano, aprendí algo en esa semana. Cuando hay compasión por la misión, te entregas el todo. Cuando hay pasión por la misión, te entregas todo. Y todos y cada uno de los que hemos conocido el Evangelio, tenemos una misión. Pero debe de haber ¿qué? Compasión por la misión. ¿Y sabe cuál es la misión? Ir y predicar el Evangelio. ¿A qué? A toda criatura. Esa es la misión. Esa es la misión. Y lo aprendí, amados hermanos. Lo acabo de aprender, por eso lo estoy compartiendo. Cuando hay pasión por la misión, amado hermano, cuando hay pasión por la misión, ahí estás. Hoy tenemos esa gran comisión, esa gran misión, amado hermano. No doblemos rodillas, nuestras manos no sean endebles, nuestras manos, amados hermanos, se levanten. ¿Para qué? Para motivar y levantar a otro. Tercero, hermanos, tercer punto, porque se va el tiempo. Segunda, hermanos, hacer sendas derechas. Hacer sendas derechas. ¿Qué quiere decir sendas derechas? Que tu caminar sea así, que tu caminar sea recto. Cuando yo conocí el Evangelio, cuando me metí un poco al Evangelio,
que no estoy bien metido, amados hermanos. Pero un día me dijo mi pastor, me dijo así claramente: mira, el evangelio no es de que tengas que ir ahorita aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. El evangelio es recto, ni para un lado ni para otro. Y un testimonio que les di de un siervo que amábamos mucho, Daniel Chanchín. ¿Se acuerda, hermana Sarita? Y yo un día que yo tenía deseos de prepararme en el seminario, que puro cero sacaba yo, hermanos, pero tenía ganas de estudiar. Sí, cuando me daban calificaciones 0, yo le ponía el 1 adelante, el 1 adelante para que vieran que eran puros dieces. Pero un día le dije yo: hermano, yo tengo ilusiones, tengo deseos de estudiar, prepararme, meterme en un seminario, por lo menos para conocer lo que es la teología, la teología es el conocimiento de las cosas de Dios, la base fundamental que debe de tener usted y yo como cristianos, independientemente de que no tengamos seminario. Pero un día, recuerdo bien, hermanos, allí antes de llegar a Betania, en el metro de la UAM, y íbamos caminando hacia Betania, y me dice: espérese, pastor, espérese, hermano, porque ni pastor era ni. Me dice: a ver, espérese ahí. Yo le iba platicando cuáles eran mis anhelos, cuál era mi ilusión, y de repente me dice: ven, párese aquí. Ven, Gilberto. Y ese ejercicio me hizo que hiciera, en pleno, así con toda la gente que estaba pasando. Abre tus pies. Más, ay, así. No más que, pues no, que trae short, toda la cosa. Tú te abres así al 100%. Ahora camina. Un fenómeno. Gracias, Gil, ya no puedes más. Así me dijo Dios. Así me dijo el siervo. Dice: el cristiano no puede caminar así, porque nunca vas a poder caminar. ¿Se da cuenta? ¿No pudiste caminar? ¿Cuántos pasos pudiste dar? ¿Te cansaste? Cierto. Yo le decía al principio, hermanos, son cosas que Dios nos enseñó a través de siervos, que los honramos a través de ellos. Dijo: no puedes caminar así. Y es verdad, hermanos. Dice la Biblia, por eso dije el Señor Jesucristo: no puedes servir, ¿qué? A dos amos, porque con uno quedas bien y con el otro quedas mal. ¿Verdad que son cosas que se aprenden? Mi pastor me decía ¿qué es verdaderamente? ¿Quién tiene el don de servicio? Y se los he comentado: ¿quién tiene el don de servicio? Y le dije: sí, hermano, pues ponlos a barrer el baño. Diles que agarren escoba. Yo dije: pues cualquiera agarra la escoba. Pero me dijo: pero te tienes que dar cuenta cómo se mueve la escoba. Porque todos pueden agarrar, ¿cierto o no? Unos para volar y otros para agarrar el caballito, ¿cierto o no? Pero yo veo a mi nieto y agarra la escoba. Pero cuando ve que estoy barriendo, ¿qué creen que hace? Pues agarra la escoba y nada más me tira otra vez la basura. Digo: no sirve. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tiene una cualidad la escoba. Amén. Ok, seguimos, hermano. Tercera, hacer sendas derechas. Proverbios capítulo 6. Se va el tiempo, hermanos. Proverbios capítulo 6. Por ahí Andrés, el pastor, le da tanta vuelta al asunto que Proverbios capítulo 6, versículos 26 y 27. Y explicamos ya rápido porque nos tocan las char. Proverbios capítulo 6. ¿A cuánto les gusta el libro de Proverbios, hermanos? Leerlo. ¿Cuántas cosas tiene el libro de Proverbios? Proverbios capítulo 6, versículo 26 y 27. Capítulo Proverbios 6 y 27. ¿Lo tienen? Como que usted no va a poder entender este versículo, pero ¿de qué habla, hermanos?
habla de la amonestación del adulterio. El adulterio puede ser de diferentes maneras, porque el adulterio es sinónimo de infidelidad, ¿cierto o falso? ¿Sí? Lo podemos ver el adulterio de varias maneras. Podemos el adulterio físico, sí, tener relaciones con personas que no son nuestro cónyuge, que no tenemos ese pacto de cónyuge. Pero aquí escuche lo que dice, versículo 26 y 27, Proverbios capítulo 6. Dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Fíjese, no sé qué diga en tu versión, Sergio, pero dice, escúchelo, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Sergio? ¿O quién tiene otra versión? Ajá. Uh-huh. Fíjese. Todo eso nos lleva, hermanos, ¿a qué? A tener problemas espirituales. Dice, no podemos andar en fuego, hermanos. No podemos andar en fuego. Y eso por eso que aquí en el versículo usted va a decir, es que no lo entiendo bien, pero en el encabezado dice amonestación, en el versículo 20 dice amonestación en contra del adulterio. El adulterio espiritual, amados hermanos, es como decía hace un momento, ni puedes para acá, ni puedes para allá, o caminas o caminas. Y muchas veces hemos vivido de esa manera en el adulterio de Dios, porque le servimos a dos amos. Y ya cuando le queremos agradar a Dios, pues ya no le podemos agradar porque nos cuesta trabajo. Algo que también aprendí de la oración, decía Valentín, ¿sí? El pecado nos aparta ¿de qué? De Dios. Ya me di cuenta que no están siguiendo las enseñanzas. Va a decir, porque usted las graba, hermano. No, tampoco porque las grabo, porque también estoy atento a las enseñanzas. Dice que el pecado, hermano, nos aparta de Dios, pero la oración nos acerca a Dios. ¿Sí? Dice que el justo cae 7 veces, pero ¿qué? 7 veces se levantará. Y cuando el justo clama, dice que Jehová le oye. Así es que, ok, seguimos, hermanos. Entonces dice hacer sendas derechas y caminar por sendas de justicia. Tercera, cuarto, hermanos. Dice la palabra de Dios, seguir la paz. Seguir la paz, ¿qué? Con todos. Seguir la paz con todos. Debemos de estar en paz. Porque decíamos hoy en día, hermanos, miren, de repente estamos contentos en familia y de repente por alguna situación nos molestamos. Y dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas, hermanos. Hoy en día es incierto, cierto, porque miren, mis papás dicen que estaba bien a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, que en la mañana a las 7 de la mañana se lo llevan al hospital. No ha habido gente que de repente está así, hermanos, y de repente ya 2, 3 horas y ¿qué pasó? Se murió. ¿Dejamos deudas pendientes? Sí. Yo le decía a alguien, ¿no? Muchas veces los apegos nos hacen daño, hermanos. Muchas veces los apegos nos impiden muchas cosas. Los apegos. Pero aquí, amado hermano, dice que debemos de seguir la paz con todos. La paz con todos, sea quien sea, hasta tu mejor enemigo debes de estar en paz. Algo que aprendí también de Gaby, que en esos tiempos aprendió ¿qué? A perdonar.
Y más que nada a tomarse fuertemente de la mano de Dios, porque no queda más, hermanos, en situaciones adversas, no queda más tomarse de la mano de Dios, ¿sí? Salmo 34, hermanos, Salmos 34, vámonos rápido y para terminar, porque ya nos falta un punto, hermanos. Salmo 34, Isaías 34, Salmos, hermanos, ya me turbé. Salmos 34, me turbé. Salmos 34, versículos 13 y 14. Ya sé que ya se quieren ir rápido, por eso dicen amén. Salmo 34, versículo 14, 13 y 14. Dice: ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecerá juntamente con el hombre, porque el hombre volverá al polvo. Salmo 34, 13. ¿Sí lo tienen? 34, 13, 14. Perdón. Perdón. Mírenme, por eso creo que me turbé. Job 34, 13. Salmo 34, 13. Job 34, 13. Dice: ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Está haciendo una pregunta. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiera así su espíritu y su aliento. Si el Señor pusiera hoy en tu corazón su corazón, ¿qué pensamientos tendrías tú? Dice que tendrías pensamientos de paz y no de mal. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de vida y ¿qué? Y no de muerte. Por eso se hace esta pregunta: si Él pusiese sobre el hombre su corazón, ¿qué pasaría? Nuestra mente cambiaría, amados hermanos. Nuestras actitudes cambiarían. Porque tenemos un Dios que es lento para la ira, ¿qué? Y grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. ¿Sí? A veces porque no estar en paz con la gente, hermanos, tenemos pesadeces, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no podemos estar en paz. Por ahí decía, hay gente que muchas veces está tratando de dañar a la gente. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque cuando tú tienes paz contigo mismo y tienes paz con Dios, vas a estar en paz con todos los demás. Aunque sean tus enemigos, vas a estar en paz con ellos. El ejemplo que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando le dijo: Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por último, hermanos, la santidad que Dios demanda hoy en día. La santidad que Dios demanda. Veamos primero santidad y concluye con santidad. Eso es lo que Dios demanda en estos tiempos, hermanos. Nos vamos al libro de Hebreos y culminamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. Aquí en mi encabezado dice, hermanos, los que rechazan la gracia de Dios. Por aquellos que rechazan la gracia de Dios, amados hermanos, está escrito estos versículos.
versículo 12 y versículo hasta el 14. Dice, por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, que decía las rodillas endebles. Y sigue diciendo, y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced primeramente tú sendas derechas para tus pies. ¿Pero para qué? Dice, para que los cojos no salgan del camino, sino que sean ¿qué? Sanados. ¿Cuánta responsabilidad, decíamos, cuánta responsabilidad tenemos el día de hoy como hijos de Dios? ¿Cuánto, hermanos? Versículo 14. Seguid la paz con todos y ¿qué más? Sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Cuánta responsabilidad, decíamos, cuánta responsabilidad Dios nos ha dejado en esta generación? Yo preguntaría ahorita, ¿por qué no vino Marta? Yo preguntaría, ¿por qué muchos hermanos se han quedado en su casa? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está esa confianza en el Señor? Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra condición, cómo está nuestra comunión con Dios. El Señor dice que debemos de buscar al Señor que mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo de buscar de Dios, hermanos. Hoy es tiempo de tomarse de las promesas de Dios. ¿Cuánta gente está carente de eso, hermanos? Y cuando usted que tiene el pan no lo puede compartir. Ahí está el tiempo, hermanos. Hoy es el tiempo de que nosotros volvamos. Dice que volvamos a Jehová. Hace un momento venía, le presenté a Gaby que me mandan ahí no recuerdo quién, no sé quién lo mandó, pero manda una congregación tupida de gente. Y dice, estos son de las personas que les gustan oír cosas bonitas. Y aparece otra congregación donde hay 4 o 5 personas. Dice, estos son de los que les gusta, ¿cómo dice? De los que no les gusta oír cosas que les gusta oír. ¿Qué quiere decir? Pues que si a mí no me dicen de cosas que debo de hacer, voy a estar allí. Pero cuando me dicen la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y que cuando nos pega, nos va a pegar. Pero lo importante no nada más es que nos pegue, hermanos, sino que la atesoremos en nuestro corazón. Amén. Son tiempos, hermanos, de cambios, tiempos de cambios. Que la gente no te vea con cara de, iba a decir con cara de limón, porque aquí tenemos una familia que se apellida Limón. Y van a ir corriendo a decir, ya el pastor te puso. No, hermanos, que quede claro. ¿Sí? Que quede claro, no, hermanos. Muchas veces eso es lo que traemos el semblante. Hasta nuestra vestimenta, hermanos, manifiesta lo que traemos en nuestra vida. De veras. Hasta nuestra vestimenta refleja lo que traemos. ¿Cómo ven? No, hermano, sí, hermano. Sí. Pero hoy es tiempo de levantarnos como las águilas y tener la mentalidad, dijimos, ¿de qué? De la palmera. No te quiebres. La gente te necesita, tu familia te necesita. Detrás de mi familia, detrás de mi esposa hay como 40 familiares, detrás de mí, hermanos. Hay mucha gente. Piénsate cuánta gente hay detrás de ti. Mónica se aproxima a mi pariente, a mi parentela, ¿verdad, Mónica? ¿Sí? Porque ella es nata de Iztapalapa, yo también soy nato de Iztapalapa, mi papá es nato de Iztapalapa, ella es de los Guillén, ¿qué? Pero Guillén, ¿qué más? Luna Guillén. Fíjense. Luna Frías y Guillén, ¿verdad? Imagínense, hermanos. Y cuánto Iztapalapa ha sido cerrado y les cuesta tanto trabajo que se les predique el evangelio. Pero para Dios no hay nada imposible. Póngase sobre sus pies en esta tarde, en esta mañana,
y dele la honra y la gloria a Dios, hermanos. Tenemos que tener la mentalidad de ¿qué? De la palmera, no te quiebres. ¿Por qué se han acercado gente a usted? Porque le ve algo. Yo decía, ¿por qué esa persona? Pues me pregunta, porque quiere ver algo. No nada más es obra de la casualidad, hermanos. 5 cosas que Dios demanda. Pero Él les decía, hermanos, tengamos la mentalidad ¿qué? De la palmera. Si te alimentas bien de la palabra de Dios, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y podrás compartir palabra de Dios. No se trata de hacer un programón ahí, no, hermanos. Simplemente 2 o 3 palabras y que Dios convenza. Ya no nosotros, el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Así es que en esta mañana levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios porque te ha sustentado con la diestra de su justicia. Te ha sustentado con su vara y su callado, y te ha infundido aliento porque es el buen pastor. Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Rey, por tus bondades y misericordias. Gracias, eterno Dios, por tu fidelidad y por tu gran y tierno amor. Señor, ¿qué es lo que demandas de tu pueblo hoy en día, mi Dios? Santidad, seguir, Señor, fieles, nutrirnos de tu palabra, que es alimento y refrigerio a nuestros huesos, Padre, y tener la mentalidad de la palmera, Señor. Nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros familiares, eterno Dios, quieren escuchar algo que sane sus dolencias, algo, Señor, que pueda hacer refrigerio a sus huesos. Tal vez nosotros no lo vamos a poder percibir en lo natural, pero en lo espiritual se va a mover tu gloria, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Y en esta mañana, Señor eterno, queremos darte gracias